Bueno, como les anuncié, ¿verdad?, el domingo pasado, que es un nuevo trimestre, estamos estudiando el tema de la ética cristiana. Lo he titulado así de manera sencilla, una introducción a la ética cristiana. Ahora, la semana pasada no pude terminar todo el material que había pensado para la primera clase, entonces vamos a retomar brevemente, a modo de repaso, qué fue lo que vimos, ¿verdad? En primer lugar, nosotros abordamos la necesaria distinción entre lo que es la ética y la moral y los problemas que hay cuando estos se confunden. Vamos a esperar aquí que los hermanos puedan poner la presentación con algunas de las definiciones que vimos, pero ¿verdad? A grandes rasgos vimos que la ética es la ciencia normativa, es decir, ella es la que se encarga de poder aclarar cómo deben vivir las personas, la norma. Esta es una definición más amplia que también he traído para esta clase, que viene del diccionario de bolsillo de la ética, así es como se llama el librito. El estudio de cómo deben vivir los seres humanos se centra en las cuestiones del bien y el mal, así como en la determinación del bien humano. Si la moral implica la práctica real de vivir según las propias creencias, la ética es el estudio de por qué estas prácticas son morales o inmorales. La ética cristiana, a su vez, es el estudio de cómo deben vivir los seres humanos según la Biblia y las convicciones cristianas. ¿Cómo deben vivir las personas? Por supuesto, para nosotros como creyentes, primeramente, ¿verdad?, esa norma es la palabra de Dios. Dios es quien dice qué es bueno y qué es malo. Ahora, alguien me hacía una pregunta la semana pasada, finalizada la clase, que si entonces la ética, ¿verdad?, es la norma y la moral es lo que las personas viven, ¿verdad? Cómo las personas usualmente viven lo que la mayoría aprueba como bueno o malo, que por qué llamamos a la ley moral. Es una buena pregunta, realmente no tengo una respuesta que yo pueda decir, esta es la única razón que pudiera dar, porque realmente la distinción entre la ley, como estudiamos el año pasado y como lo afirmamos también por nuestra confesión de fe, es un título muy común. Es decir, hablar de la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, ¿verdad? Esa ley moral que la encontramos resumida en los 10 mandamientos. Y si ustedes leen ese párrafo en el capítulo 19 de la confesión, dice, y esa ley comúnmente llamada ley moral. Es decir, así es como se ha conocido desde hace mucho. Llama la atención que si nos remontamos incluso al siglo V con Agustín, en la Ciudad de Dios, él también habla de conceptos como ética y moral. Es decir, no son términos necesariamente nuevos para nosotros. Sin embargo, en ningún momento se consideró que lo que llamamos nosotros la ley moral se le hubiera llamado la ley ética de Dios, como para dar a entender que esa es la norma y no lo que las personas creen que debe ser. Por supuesto, esto tiene relación en última instancia de que Dios es el árbitro final, es el juez último. Lo que Él dice que es, eso es. Por lo tanto, en el momento que Él habla de que esta es la ley que nos ha dado y nosotros le llamamos la ley moral de Dios, esa moral no tiene relativos, ¿verdad? Porque es lo que ya dijo Dios. Entonces, en última instancia, lo que Dios llama bueno y malo, lo que Dios moralmente nos dice que es bueno y malo, eso es. Y por lo tanto, idealmente, la ética debería corresponder con la moral. Pero, ¿por qué no es así? Porque somos seres caídos. Esa conciencia que tenemos que nos acusa, naturalmente, no nos acusa perfectamente. Los hombres detienen con injusticia la verdad de Dios y por lo tanto, aún sabiendo muy en el fondo que como están procediendo es malo, aún así prefieren hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra inclinación pecaminosa, es la consecuencia, ¿verdad?, de cómo nosotros nacemos, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí teníamos otras definiciones, podemos avanzar hasta que llegamos al punto que hablamos qué hace a una obra buena. Esa fue otra de las preguntas que estábamos abordando. ¿Qué es lo que define que algo que usted hizo es bueno? Y vimos que la confesión de fe también nos daba un parámetro muy útil, porque nos hablaba de 3 aspectos que toda obra debe cumplir.
debe hacerse en primer lugar con un propósito o motivación correcta. El versículo clave aquí era Romanos 14, 23, ¿verdad? Lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué es que las obras que los hombres no regenerados, aunque sean en conformidad a los mandamientos que Dios ha dado, no glorifican a Dios, no son aceptables a Dios? Bueno, porque no procede de un corazón que ha sido purificado por la fe. Pablo es tajante, lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, es esencial que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con fe. En segundo lugar, vimos además que tiene que ser hecho con... Ahora tenemos en primer lugar la motivación, ¿verdad? Debe proceder con un corazón purificado por la fe. Y en segundo lugar, que fue donde nos quedamos, tiene que hacerse conforme a la norma correcta. ¿Y cuál es la norma? De nuevo, la palabra de Dios. Para que nosotros podamos llamar que algo es bueno, es porque es conforme a la palabra. Porque no somos nosotros los que estamos en capacidad de determinar ello. De nuevo, como hice eco en la ocasión anterior, es Dios, ¿verdad?, quien desde la creación misma llama lo que Él hace bueno. Si Él lo llama bueno, es bueno. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos tiene que estar en conformidad con la palabra. Y vimos que en este sentido, en primer lugar, tenemos la revelación general, ¿verdad? La creación testifica de la omnipotencia de Dios, de que hay un Dios. Y por lo tanto, por esa obra escrita de la ley en nuestros corazones y esa conciencia que nos ha sido dada, los hombres y las mujeres tienen una noción de lo que es bueno y malo. Por eso es que, indistintamente de la sociedad que usted estudie, verá que hay ciertas conductas que al menos todavía son reconocidas como malas. El asesinato, la mentira. O sea, no son conductas que en general sean alabadas, aunque de nuevo por la perversión de los días que vivimos en varios contextos, ¿qué hacemos? Suprimimos la verdad y diremos que en algunos casos el asesinato está bien, el aborto, la eutanasia. Diremos que en ocasiones mentir estará bien, pero de nuevo eso es porque vamos contra esa conciencia que nos ha sido dada. Pero para nosotros como creyentes tenemos la revelación especial de Dios, ¿verdad? La palabra, para decirnos a nosotros, nuevamente, si algo que estamos haciendo es conforme a lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, el conocido versículo de 2 de Timoteo 3, 16, 17, que nos dice a nosotros que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y vean cómo finaliza el versículo. Equipado, estoy leyendo aquí la versión de Biblia de las Américas, equipado para toda buena obra. O sea, toda la Escritura. Por supuesto, ya vamos a llegar a los mandamientos, pero toda la Escritura nos dicen, nos capacitan a nosotros para hacer toda buena obra. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, veremos que no solamente los mandamientos, sino que en toda su narrativa nos da a nosotros parámetros y principios para poder saber cuándo algo es del agrado de Dios o de su desagrado. Recuerda que vimos también eso como un principio general. ¿Cómo saber cuando alguien está haciendo lo bueno? Bueno, en general está el favor de Dios ahí. Estaban las bendiciones del pacto. Si guardares, ¿verdad?, mis mandamientos, yo bendeciré tu tierra y demás. ¿Y cómo sabemos cuando algo no cuenta con ese favor de Dios? Bueno, porque está el juicio de Dios contra esa persona, contra esa nación. Y ahora nos dice, ¿verdad, Pablo? Que toda ella, primeramente aludiendo en su contexto al Antiguo Testamento, toda ella es útil para que nosotros seamos instruidos, corregidos, reprendidos ¿en qué? En justicia. No es la justicia en el sentido legal, ¿verdad? Es decir, de nuestra justificación por la fe, en la cual la justicia de Cristo nos es atribuida, sino en ser nosotros enseñados en lo que está bien y en lo que está mal. Y el resultado de esa instrucción es entonces estar equipados para toda buena obra. Es decir, aunque la Biblia no es un manual de qué hacer en cada caso, y aunque solemos a veces hablar nosotros en términos despectivos, ¿verdad?, de esa predicación llamada moralista, ¿verdad?, que alguien toma un pasaje y simplemente se limita a decir, bueno,
esto que hizo David estuvo bien, esto que hizo Saúl estuvo mal, aquí no hizo bien, aquí no hizo mal, porque sabemos que hay más allá de simplemente eso que se nos está diciendo. La Biblia nos habla de esa historia de la redención. Lo cierto es que hay instrucción que se deriva de toda la narrativa de las Escrituras. Vean, por ejemplo, Mateo capítulo 12. Mateo 12, los discípulos están recogiendo espigas. Dice el versículo 1 que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? O sea, ¿cómo responde Cristo en cuanto si era lícito tomar esas espigas en el día de reposo? Alude a un evento que tenemos en la narrativa de las Escrituras. A esa ocasión, cuando a David le fueron dados los panes de la proposición, un evento que de por sí ya estoy seguro que luego podremos revisar con más detalle, porque David mintió, ¿verdad? Él dijo que iba por una misión que le había sido dada de parte de Saúl, cuando realmente estaba escapando. Pero el Señor no trae la historia por causa de la mentira de David, sino por lo que sucedió ahí. Es que el sacerdote le dio los panes de la proposición como un acto de misericordia, porque luego el Señor, ¿qué es lo que nos dice en el versículo 6? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pero les respondió a ellos trayendo, ¿verdad?, un evento de las Escrituras. O sea, esto es un ejemplo de entonces cómo toda ella nos puede ayudar a nosotros para saber decidir qué hacer en ciertos casos. Muy bien. Los fariseos entonces estaban torciendo la ley, y en este caso el día de reposo, más bien lo estaban convirtiendo en una carga, en lugar de ellos extender favor para aquel que lo necesitaba. Si ustedes siguen leyendo Mateo 12, luego el Señor cura la mano de un hombre, ¿verdad? Y nuevamente esto es hecho en un día de reposo. Y el Señor entonces les trae otro ejemplo, ¿verdad? En el versículo 11 dice: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo, el día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Vean que aquí el argumento es diferente, pero de nuevo el Señor no responde con un mandamiento de Dios directamente. Entonces todos estos casos nos son bastante útiles. Y por supuesto, en tercer lugar, una obra es conforme a la norma correcta cuando se apega a lo que nosotros llamamos explícitamente los mandamientos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí no hay mayor discusión, no debería haberla. Quebrantó un mandamiento de Dios, es pecado. Es pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Todo pecado viola la ley de Dios. Y no solo eso, sino como nos dice Santiago, basta quebrantar un solo mandamiento de la ley para hacernos culpables de quebrantarla toda ella, porque es una sola ley. Ahora, como veremos, hay grados de pecado, no es lo mismo quebrantar uno o dos mandamientos que quebrantar muchos mandamientos muchas veces. Ahora, lo cierto del caso es que cuando nosotros vamos viendo nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, caemos en cuenta de cuántos mandamientos nosotros quebrantamos cada día. Pero de nuevo, es la distinción entre aquellos que abiertamente, con conocimiento de la ley de Dios, deliberadamente dicen: voy a pecar contra la ley de Dios. Ahora, en último lugar, tenemos la meta correcta.
Debemos hacerlo con un corazón purificado por la fe, de acuerdo a la palabra de Dios, con un fin. ¿Cuál es? La gloria de Dios. Por supuesto, hay varias metas inmediatas en todo lo que nosotros hacemos. Cuando trabajamos, llevamos el sustento a nuestros hijos, podemos ayudar a otros. Pero el fin último que debe motivarnos en hacer lo que hacemos es la gloria de Dios. Escribe Frame, si nuestras obras son para agradar a Dios, las metas inmediatas como cuidar a nuestras familias, obedecer a nuestros padres, guardar el sabbat y cosas así, deben ser parte de un cuadro más grande. Debemos hacer estas cosas porque, en esencia, nosotros queremos glorificar a Dios viviendo en el modo en que le agrada. 1 Corintios 10:31, sumamente conocido para muchos acá: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Pedro 4:11, también podemos buscarlo. La motivación para el servicio cristiano. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo debemos ejercer nosotros los dones que el Espíritu Santo nos ha dado? Para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Romanos 11:36, ¿verdad? Que culmina una sección en esta carta a los romanos, también nos pone a nosotros la mirada en cuanto a la gloria de Dios, porque nos dice que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Para Él, todas las cosas. De nuevo, no es solamente que Dios hace todo para su gloria. Todas las cosas que nosotros hacemos deben ser para su gloria. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto que hemos visto a manera de introducción? Yo le pregunto a usted, ¿usted considera estos tres aspectos? Hacer las cosas con fe, de acuerdo a la palabra de Dios y para la gloria de Dios cuando toma decisiones. Vean que la confesión lo está poniendo, ¿verdad? Podríamos decirlo en un aspecto negativo. Los incrédulos no pueden agradar a Dios con lo que hacen porque no lo hacen de esa manera. Si le damos vuelta, entonces debería ser afirmar que los cristianos hacemos las cosas de esta manera, que las hacemos con fe, de acuerdo a la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Pero está eso en nuestra mente. ¿Lo consideramos realmente cuando vamos a hacer las cosas? Debemos pedir perdón al Señor cuando lo hacemos con las motivaciones incorrectas, no para la gloria de Él. Ahora bien, si hablamos entonces de que hay lo correcto y lo incorrecto, nosotros estamos en el deber de saber discernir cuando estamos de uno u otro lado. Como lo expresa en este caso Sproul, él dice, nosotros lo que estamos buscando es una forma de descubrir lo correcto, que no es ni subjetivo ni arbitrario. Nosotros buscamos normas y principios que trascienden el prejuicio o las meras convenciones sociales. Buscamos una base objetiva para nuestros parámetros éticos. En definitiva, buscamos un conocimiento del carácter de Dios cuya santidad debe ser reflejada en nuestros patrones de conducta. Con Dios existe un blanco y negro definido y absoluto. Nuestro problema consiste en descubrir a dónde pertenece cada cosa. Entonces él pone la siguiente ilustración. Él pone un cuadro dividido en tres partes, una sección, la que ven más oscura en este caso, ¿verdad? Sería el color negro. Un cuadro intermedio que sería como el área gris.
y un cuadro blanco. Él dice, con Dios existe lo absoluto. ¿Es negro o es blanco? El asunto es que hay un área gris que es en el cual nosotros estamos en la responsabilidad de determinar dónde cae. Porque en esa área gris solo existen dos opciones. Uno, que realmente el tema que estamos tratando es verdaderamente indiferente, de que es éticamente neutro. A usted le gusta la ropa clara y al otro le gusta la ropa oscura. El otro prefiere espagueti y al otro le gustan las verduras. O sea, algo que no se puede emitir un juicio. Y sin embargo, eso hay que decirlo con cuidado. Porque aún en aquellas cosas que son lícitas, nosotros podemos convertirlas en pecado. Podemos hacer ídolos de lo que Dios nos ha dado lícitamente para disfrutarlo. Y debería ser claro. Las relaciones sexuales, la comida, el deporte, de todo podemos hacer un ídolo. Y entonces se vuelve pecaminoso. De nuevo, no porque la pregunta es si es lícito o válido, si a alguno le gusta el béisbol y al otro el baloncesto y al otro el fútbol, esto te está dominando a ti. Lo has vuelto un ídolo. Pero, espero que el punto quede claro. Hay temas en los que realmente no se puede dar ese pronunciamiento de que es bueno o malo en sí mismo. Sí puede caer en lo que podemos llamar es indiferente, es éticamente neutro. No hay un juicio moral que se pueda emitir. Sin embargo, la otra área, o la otra razón por la que algo puede estar en el área gris es porque lo que hay es confusión. Es decir, a primera entrada no nos queda a nosotros claro si eso es pecaminoso o si hay virtud en ello, si es una buena obra. Es incierto para nosotros, pero no para el Señor. O sea, de nuevo, somos nosotros los que estamos en el deber de determinarlo. Pero a primera vista la decisión no es sencilla, pero se puede determinar. Ese es el punto, hermanos. Se puede determinar. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos una norma absoluta, una norma que sigue vigente por más que pasen los siglos, que no va a cambiar según las modas de la época. Pero nosotros debemos ser diligentes, precavidos a la hora entonces de emitir o de tomar la decisión. ¿Por qué? Porque podríamos estar acusando de pecado a quien no lo está cometiendo, o podríamos estar nosotros pecando y no llamarlo como tal. Entonces tenemos, por decirlo así, ese continuo. Está lo que es evidentemente pecaminoso, hasta llegar a lo que es evidentemente virtuoso, que tiene virtud, que es bueno. Porque hay grados de pecado y hay grados de virtud. Y eso el Señor lo ilustra muy claro, ¿verdad?, en el Sermón del Monte. Vamos de nuevo a ver algunos de estos pasajes. El Sermón del Monte también será una sección de referencia continua durante el curso. El versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Luego tenemos el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sproul cita que en cierta ocasión un psiquiatra estaba sumamente ofendido de cómo podía ser que Jesús fuera tenido como un gran maestro y no podía hacer una distinción tan básica en que no era lo mismo codiciar que adulterar, o que no era lo mismo enojarse contra alguien que matarlo. Es realmente alguien que uno puede tomar como el gran maestro, que no puede hacer esa distinción. Sin embargo, ¿es eso lo que Jesús está enseñando? Está diciendo Jesús que es igualmente de grave enojarse que matar. Esa sería una lectura incorrecta de la enseñanza de Cristo. Lo primero que debemos entender es que Cristo sí está llamando pecado tanto a lo uno como a lo otro, ¿verdad? El que se enoja es culpable de juicio. El que insulta es culpable de juicio. Pero Jesús no está diciendo que es lo mismo enojarse que llevar el acto a cabo. No está diciendo que es lo mismo
codiciar que ejecutar el acto del adulterio. Porque de nuevo, hay grados, no es lo mismo. Pero de que enojarse e insultar nos expone a nosotros a la condenación es claro. Juan, ¿verdad? Lo dice en 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, solo eso es suficiente para que nosotros seamos condenados. Sin embargo, Jesús lo que está corrigiendo era esa mala interpretación de que los fariseos, ¿verdad?, según sus escuelas rabínicas, se habían quedado con la parte literal del mandamiento nada más. O sea, para ellos no matar era literalmente el que usted no le quitaba la vida a su semejante. Y Jesús dice, eso no es lo que la ley está enseñando. Él da el sentido correcto. Él está diciendo, también es pecaminoso el que se enoja contra su hermano, quien lo trata de necio, de tonto. Pero no está diciendo que sean igualmente de graves. No en su consecuencia, porque de nuevo, cualquiera de esos pecados nos expone al juicio de Dios. Sin embargo, sí hay grados de pecado. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Bueno, desde el Antiguo Testamento, nosotros leemos que habían ciertos pecados que no admitían ningún tipo de ofrenda, sino que ¿cuál era la sentencia? El tal es digno de muerte. Córtenlo del pueblo. Apedréelo la congregación. Ahí no estaba estipulada ninguna redención para quien cometía ese acto. No estaba la posibilidad de vaya y presente un animal o 2 palominos al sacerdote y haga expiación por el pecado. Entonces, claramente, esa ley civil que le había sido dada a Israel no trataba todas las ofensas de la misma manera. Luego nosotros en el Nuevo Testamento vemos que esa enseñanza se mantiene, porque Cristo nos dice a nosotros que en el día del juicio habrá castigo que será más tolerable. Vamos aquí mismo en Mateo, capítulo 11. Nos dice el pasaje que el Señor comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, versículo 20, porque no se habían arrepentido, diciendo, versículo 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Está diciendo el Señor que no habrá castigo para Sodoma? No, está diciendo que lo habrá, pero será más tolerable. Ahora, castigo es castigo y condenación es condenación. Pero debe traer temor a aquel que pretenda, ¿verdad?, pecar abiertamente con todo el conocimiento de la palabra del Señor, sabiendo que le espera un castigo aún mayor. En ese sentido, ¿verdad?, nosotros rechazamos lo que la Iglesia Católica distingue entre pecados mortales y pecados veniales. ¿Verdad? Ellos hacen esta distinción como si un pecado mortal es aquel que lo corta a usted de la gracia justificante de Dios. Pero como dice Calvino, no. En un sentido, todo pecado es mortal. Todo pecado nos condena. Sin embargo, a la vez, aunque hay grados de pecado, la Biblia enseña que hay salvación y que no hay pecado tal que nos pueda separar a nosotros de esa gracia de Dios, en el caso del creyente. ¿Sí? Tenemos luego el caso del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero eso es diferente. El punto es que uno como creyente no puede llegar a pecar de tal manera a ser cortado de Dios. O sea, no se puede llegar a cometer un pecado mortal en ese sentido. Pero todo pecado, reconocemos, merece la condenación. Sin embargo, la Biblia nos habla de que hay grados de castigo que serán ejecutados, como también nos enseña
que hay grados de recompensa. En las mismas parábolas también vemos que cuando el Señor llama a los siervos al final, hay quienes reciben más. ¿Verdad? Ahí está la parábola de los talentos o las parábolas de las minas, que nos dan esa misma enseñanza. Hubo a quienes les fue dado mucho y mucho más se les da. Pero todos tienen recompensa, pero vemos que hay grados. No es la misma paga para todos. De nuevo, Dios es un Dios justo y castigará el pecado proporcionalmente en aquellos que serán condenados, y también en su misericordia, que Él decide recompensar a los que salva, también dará recompensas proporcionales. Entonces, resumiendo, no es lo mismo enojarse contra el hermano que matarlo. Pero también, a la vez, no es lo mismo no solamente no matar, que proactivamente buscar preservar la vida de mis semejantes. Hay un espectro, hay grados. Pero de nuevo, si es pecado, no es un área gris. Y si hay virtud y es bueno, también lo será. Pero de nuevo, dentro de las buenas obras hay unas, por decirlo así, mayormente buenas, más buenas que otras. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo sabemos nosotros? Ya tenemos el criterio. Ya sabemos que algo tiene que ser hecho con un corazón purificado de acuerdo a la norma de Dios para la gloria de Dios. Pero entonces, ¿qué proceso podemos seguir nosotros cuando la decisión no parece tan clara? Dentro de las escuelas, por decirlo así, de la ética, se habla de 3 perspectivas. Nosotros podemos hablar de 3 perspectivas en la ética, pero como vamos a ver, para nosotros como creyentes, esas perspectivas no están realmente separadas. Realmente hay una dependencia entre ellas, pero es importante ver que hay ópticas desde las cuales yo puedo abordar las situaciones. Por ejemplo, a la hora de tomar una decisión, puede ser que yo le esté dando énfasis a mi conciencia. Voy a tomar una decisión, pero esa conciencia me está acusando. ¿Debería actuar contra mi conciencia? ¿Debería actuar contra lo que parece ser esa guía del Espíritu Santo que me está diciendo que eso no parece realmente apropiado que lo hicieras? Otros van a dar un énfasis a la Escritura. O sea, desde un ángulo, cuando hay una decisión que tomar, la primera pregunta que me voy a hacer no es primeramente qué me dice la conciencia, sino como, bueno, pero ¿qué dice la palabra de Dios? O sea, ¿qué dice la palabra? Y por otro lado, puede ser que a la hora de tomar una decisión, en vez de pensar primero en qué me dice la conciencia o en qué dice la palabra de Dios, yo me detengo a pensar, ¿y cuáles serían las consecuencias de este acto? ¿Qué pudiera suceder? O sea, yo mido el hacer o no hacer en función de lo que pudiera pasar. Obviamente esto parte de un supuesto de que en general actos buenos deberían de tener buenas consecuencias. Y que si son malas van a producir consecuencias malas. Sin embargo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos estas perspectivas, pudiera uno siempre lanzar algún cuestionamiento con respecto a alguna de ellas. Por ejemplo, en esa perspectiva en la que yo evalúo mi conciencia, esa guía del Espíritu Santo, uno pudiera preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si mi conciencia no me acusa? Bueno, como mi conciencia no me acusó, quiere decir que es bueno. Simplemente ya, eso es todo. No tengo ningún remordimiento de conciencia, entonces, y vamos adelante. Pero puede ser que lo que uno aprueba para otro creyente puede ser de tropiezo. Entonces, pronto, si nosotros solo nos quedáramos con esta óptica de lo que es la conciencia, por supuesto nos quedaríamos en una ética simplemente subjetiva y relativa a cada individuo. Incluso nos puede suceder hasta con la Escritura. ¿Cómo? No porque la Escritura sea falible, todo lo contrario, ¿verdad? La norma de Dios es infalible. ¿Pero qué puede fallar? Mi interpretación de la Escritura. O peor aún, yo puedo buscar acomodar que la Escritura respalde lo que quiero hacer. Y ahí sí
Ahí sí yo le estoy pasando por encima todo, ¿verdad? Ahí ya no hay exégesis, ahí no hay nada, simplemente estoy buscando cómo respaldar, pero vea, la Biblia dice. Y vean, de aquí uno puede encontrarse situaciones realmente espantosas. O sea, ustedes saben que de cuando en cuando aún salen noticias de hombres que se hacen llamar a sí mismos pastores de que están a favor de la poligamia. Por supuesto, ¿qué es lo que ustedes esperan en esos casos? Esos hombres tienen más de una esposa. ¿Y qué es lo que van a decir? Y vean los patriarcas. Abraham, David, Salomón. ¿Qué puede decirle a alguien, a una persona que le diga eso? Porque yo esperaría que todos tengan claro que esa es una interpretación errónea, ¿verdad? Sin embargo, tal modo de pensar no es nuevo. Hay sectas que se han considerado por promocionarlo. Y aún en uno de los episodios que me costó dar crédito la primera vez que lo leía, el mismo Lutero llegó a respaldar la bigamia de un hombre que se llamó Felipe de Hesse. Felipe de Hesse ya estaba casado. Sin embargo, él reconocía que tenía una gran lucha con sus deseos sensuales. E hizo la consulta. ¿Es permitido tener más de una esposa? Y Lucero, Melanchthon y Bucero al final concordaron que las escrituras no prohibían la poligamia. Sí, el mismo Lutero que clavó las tesis. También podemos nosotros cuestionar cuando yo simplemente mido las decisiones por sus resultados y decir que un acto o bien, bueno, sí, lo que hice no estuvo bien, fue pecado, pero vea, las cosas no salieron mal. O quizás no es pecado porque al final de cuentas parece que Dios lo está bendiciendo. ¿Cuál es el riesgo cuando yo simplemente mido las decisiones que tomo por las posibles consecuencias? Me voy a volver pragmático. El fin va a justificar los medios. No importa cómo lo haga, si al final obtengo lo que estoy buscando. Además, cuando yo busco tomar las decisiones solamente anticipando posibles consecuencias, hay un gran peligro ahí. ¿Y cuál es? Que yo no soy omnisciente. Solo Dios conoce en última instancia todo lo que es y será, pero yo no. Yo puedo sospechar cuáles van a ser las consecuencias de ciertas decisiones, pero realmente en última instancia no las voy a saber. Por lo tanto, no puede ser el único parámetro. Entonces, estos tres ángulos, estas tres perspectivas corresponden, como se llama, fuera de la ética cristiana, con las escuelas principales de la ética. Lo que nosotros asociamos con la conciencia y nuestro corazón, por algunos es llamada la perspectiva existencialista. Luego, los que suelen ver simplemente los resultados de las acciones son los que se llaman de la escuela circunstancial o un término más formal, teleológica, no teológica, teleológica. Y finalmente, los que apelan a un criterio universal son los de la perspectiva normativa. Por supuesto, la gran pregunta que ellos tienen que responder es, si esta norma no es la palabra de Dios, ¿cuál es esa norma universal? Pero el punto es que están esas tres escuelas. Pero como yo les dije, para nosotros como creyentes realmente no vemos cada una de ellas como si estuvieran separadas, sino las vemos interrelacionadas. De esta manera, si mi conciencia no me acusa, pero la Escritura no lo aprueba, aunque los resultados o las consecuencias sean buenas, no lo haré. Y también, si hay una aparente sanción bíblica que pudiera avalar algo, pero realmente en mi ser está esa conciencia acusando, yo no debería proceder. ¿Por qué? Porque de nuevo, Pablo nos dice que yo no debo actuar dudando, sino debo actuar con fe. Porque el que duda, peca. ¿Qué es lo que le escribe a los romanos? Vamos a Romanos 14, 22. ¿Verdad? Aquí puede parecer, bueno, realmente sí, no veo que la Escritura no lo prohíba, pero no estoy realmente convencido.
Bueno, entonces, ¿qué dice Pablo? Versículo 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y de nuevo, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero hay más casos donde nosotros podemos ver estas ópticas en acción. Vamos, por ejemplo, a Romanos, capítulo 6, versículo 20-22. ¿Por qué? Porque, hermanos y amigos, lo que quiero que veamos es que la Escritura no siempre nos va a decir a nosotros que debemos hacer o no hacer algo en función de que si hay un mandamiento directamente involucrado. Vean, por ejemplo, Romanos 6, 20-22, y creo que con este pasaje estaremos terminando hoy. Dice así: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vean el razonamiento aquí. Considere, dice Pablo, ¿qué fruto tenía usted de su vida pasada, que era abiertamente pecaminosa contra Dios? No está diciéndolo, considere cuántos mandamientos quebrantó. Lo que primero le está diciendo es, considere qué fruto tuvo usted de esa vida. ¿Y cuál debería ser la respuesta de uno ahora como creyente? Ninguno. No hubo provecho de eso en nada. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y ahora, dice Pablo, ponga su mirada en lo que Cristo ha hecho por usted y lo que hará. Porque ahora ustedes son hechos siervos de Dios. ¿Y qué es el fruto? Tienen por fruto la santificación. Considere ahora lo que hace en Cristo como siervo de Cristo, que tiene como fruto una vida que cada vez más crece en santidad para el Señor. Pero vea que no termina ahí. No solamente le está poniendo a usted la óptica en la redención que el Señor ha hecho por usted en el pasado, es decir, lo que usted antes era, lo que ahora está haciendo, ¿verdad? Porque el fruto es ahora la santificación, sino que también pongamos la perspectiva y la mirada en el futuro. Y tiene como fin la vida eterna. ¿Por qué el creyente hace lo que hace? Porque espera el gran fruto de la vida eterna siendo consumado, la glorificación. Eso también es apropiado que nosotros tengamos como motivación el hecho de la recompensa que Dios ha prometido. De nuevo, no es la única. Ya vimos que está la gloria de Dios. O sea, primeramente la gloria de Dios. Pero lo que quiero que veamos en este pasaje es que Pablo está diciendo, considere qué fruto tenía, cuáles eran las consecuencias de lo que antes tenía usted en su vida pasada, cuáles ahora como creyente y qué le espera en el futuro.